Salud, iniciamos el cafecito. Hello. Hola, buen día de mi parte otra vez. Aquí estamos iniciando el cafecito, programa que comparto junto al señor Tony Rodríguez. Y como hemos avanzado durante la hora estelar, el programa de hoy será para exponer el nuevo proyecto, el nuevo libro del doctor Ramón Antonio Veras, con el título La libertad de tránsito, la libertad de expresión. Buenos días, señor Veras. Bienvenido al Buenos cafecito. días para usted, todos y todas las presentes. Buen día, doctor, de mi parte. Tony, gracias, buen día. Doctor, háblenos de esta obra y de este título en particular. ¿Por qué libertad de tránsito, libertad de expresión? Primero, quiero dar las gracias a Ulises y a Mauri Polanco, y con ellos a todo el personal del canal 29 Teleuniverso. Para mí es una satisfacción por este medio presentarle al país mi nuevo libro con el título Ejerciendo la libertad de tránsito y la libertad de expresión. Con este libro deseo enviarle un mensaje en particular a la juventud dominicana, a los hombres y mujeres del pueblo, para que comprendan que no basta con que sus derechos y libertades figuren en la constitución política del país, sino que hay que ejercerlo para que no se conviertan en algo inerte, en letra muerta. La constitución política del país garantiza a todos los dominicanos y dominicanas el derecho al libre tránsito y a la libertad de expresión, pero no tienen significación a no ser que amparados en ellas se ejerciten, se lleven a la brega en el accionar cívico, ciudadano y político. En esta obra, en más de 200 páginas, hago un relato de lo que ha sido mi accionar durante más de 60 años, tanto en el país como en el extranjero, bregando, moviéndome en distintos escenarios para hacer realidad, para materializar el derecho a moverme libremente en el país y en el extranjero, y de igual manera a expresarme de diferentes formas dentro de los marcos legales por los diferentes medios de comunicación, en el foro nacional
al igual que en la plaza pública. En este libro explico las peripecias que he enfrentado en este país nuestro, con Europa, en África, en Asia y en casi todos los países donde he tenido la oportunidad de estar presente. Es mi deseo que la juventud dominicana tenga a su alcance un ejemplar de este libro, que lo asimile para que dominicanos y dominicanas mantengan siempre el espíritu de luchar, de bregar, para llegar a tener un mejor país, que comprendan los jóvenes que los derechos y las libertades están ahí, pero que no se pueden dejar dormidas. Hay que darle vida para que ese accionar se le transmita a las futuras generaciones. Doctor, ¿usted entiende que aún después de la dictadura, aún en democracia, los derechos al libre tránsito y a la libre expresión no se ejercen a plenitud en nuestro país? En la República Dominicana, luego de la desaparición física de Trujillo, los derechos y libertades han sido ejercidas a cuenta y riesgo de cada actor. Ha estado más presente la tolerancia política que el respeto y la honra a los derechos y libertades. Lamentablemente, esa es la realidad. Y así ha ocurrido no solamente en el gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, sino en todos los que le han sucedido hasta hoy. Y yo he sido testigo vivo de esas realidades, no como víctima, porque aquel que acciona en la vida pública de manera abierta, franca y con responsabilidad, que sepa que está expuesto a sufrir las consecuencias de aquellos a quienes usted adversa. Y particularmente yo no me lamento, porque si cuando llegué a Santiago desde la capital con el título de doctor en Derecho, me hubiera dedicado pura y simplemente a ejercer mi profesión y a criar mis hijos, yo hubiera sido el gran ciudadano y la flor que más huele en el país y en Santiago. Pero no fue así. He tratado, dentro de lo posible, de ligar, vincular el ejercicio de mi profesión con el accionar cívico y ciudadano. Y dentro de lo posible también he querido que los derechos
de mis conciudadanos, sin distinción de clases sociales, sean dignamente respetados. Doctor, este libro, con este libro, ¿cuántas obras usted tiene? Bueno, publicadas hasta ahora tengo 9, pero en el Archivo General de la Nación reposan inéditas unas 62 obras que yo espero, mientras viva, publicar la mayor parte de ellas. Y es un compromiso que he hecho consigo mismo, mientras viva, publicar por lo menos 8 o 10 libros cada año. En este libro no hay una palabra en sus más de 200 páginas que no pueda ser comprobada. Todo lo que dice este texto reposa en piezas, en documentos que están guardados en el Archivo General de la Nación, en la colección que lleva mi nombre. No especulo. Todo lo que dice este volumen puede ser comprobado con las citas, con las fuentes que señalo aquí. Aquí se recoge desde el año 1962, cuando se me negó por primera vez la visa norteamericana bajo el alegato de que no se me podía otorgar porque supuestamente yo era militante comunista. Y también aquí está el tránsito por América Latina, el Europa, África y Asia, donde fui detenido en diferentes ocasiones. Quisiera por eso que mis connacionales tuvieran la oportunidad de leer este libro. Esta obra ha sido editada con recursos propios y lo que se alcance con motivo de la venta de este libro, el 100% se lo voy a donar a instituciones sin fines de lucro, como demostración de que no persigo otra cosa que no sea que lo mejor del país tenga a su alcance el contenido de este texto. ¿Dónde se puede conseguir el libro y cuánto costará? ¿Cuánto cuesta el audio? Este libro, a partir de hoy, va a ser puesto a la venta en la librería Cuesta. Y en la ciudad capital, además de la librería Cuesta, puede ser obtenido por medio de la señora Verónica Ascensión, que tiene una oficina con su teléfono, que oportunamente lo voy a suministrar, donde el interesado llama y ella le envía el libro. El precio de la obra
a quien yo le entregue el libro en donación no debe venderlo a más de 500 pesos. El libro costó en impresión más de 300 pesos, pero la finalidad mía es que el texto llegue a la mayor cantidad de personas físicas y morales. Por eso le voy a poner como condición a quien yo le done el libro, sea una institución benéfica cualquiera, que no lo venda más allá de 500 pesos. Doctor, me Bien, inquieta. vamos a colocar unos mensajes, escúchame Tony, unos mensajes y seguimos conversando con el doctor Ramón Antonio Veras y conociendo su libro y de otras de las anécdotas y de los planteamientos que podamos solicitarle al doctor Negro Veras. Vamos a los mensajes. Muy bien, seguimos con ustedes en esta presentación del cafecito. Hoy estamos aprovechando el espacio para presentar la nueva obra del doctor Ramón Antonio Negro Veras, Ejerciendo la libertad de tránsito y la libertad de expresión, libro que ya está a la venta en las librerías Cuesta, tanto en Santiago como en Santo Domingo, con 221 páginas que tiene el libro y que no debe venderse a más de 500 pesos. Así es que ya lo saben. Tony Rodríguez tiene la siguiente intervención. Adelante. Doctor, como usted describe, son relatos de su experiencia personal y la vivencia nacional. No tengo el punto de partida, pero entiendo que a partir de la muerte de Trujillo y posguerra del 65, lo más relevante es la época de Joaquín Balaguer. Y hay dos casos puntuales que tocan el tema de la libre expresión: la muerte de Amin Abel Hasbun y la muerte del periodista Orlando Martínez. ¿Usted toca esos temas de manera puntual? De manera puntual, no, pero lo pongo dentro de los ejemplos de la represión a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en la República Dominicana. Un ejemplo, fue un ideal del periodista Uchi Lora ser parte activa de un periódico. Y Uchi consideró que una vez terminado el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer, era la oportunidad para él dedicarse a dirigir un periódico, y encontró la oportunidad en el periódico El Día. Y yo creo que fui una de las primeras personas a quien Uchi Lora se le acercó para que fuera colaborador del periódico El Día. Un periódico de Santiago. Sí, es el periódico de Santiago. Y en este libro yo narro la forma como mi primera colaboración fue excluida del periódico El Día. Aquí consta la salida de Uchi Lora del periódico El Día, pero también expongo cómo fue, en lenguaje llano, afuereado Radamés Gómez Pepín de este periódico naciente en su ciudad natal, Santiago. Es bueno que los periodistas lo lean, pero también es bueno que la juventud dominicana sepa, y también para refrescarle la memoria
a muchos de mi generación que son desmemoriados, que durante el gobierno del doctor Balaguer de los 12 años, a Peña Gómez y a Pablo Rafael Casimiro Castro fueron declarados mudos porque se le impidió hacer uso de la radio y de la televisión. Y cuando terminó el gobierno de los 12 años, muchos pensamos que ya eso había terminado, pero no. A Negrovera se le declaró abogado mudo. ¿Por qué? Porque un personaje de la época decidió que ningún medio de televisión o emisora podía mencionar el nombre de Negro Veras. Y el que expresara el nombre de Negro Veras, le serían retirados los anuncios del cigarrillo, que en esa época era la fuente de más recursos económicos de la prensa escrita, televisiva, nacional. Usaron la marca, la publicidad para reprimir la libre expresión en este país. Eso está ahí. Digo, el abogado mudo. Es la primera vez que yo escucho esto. Pues apúntelo. El sindicato nacional. Es la primera vez. Sí, entre tantas anécdotas de periodistas, no había escuchado eso, que usaron la marca del cigarrillo aquel para reprimir la libre expresión entre periodistas. Porque yo denuncié un caso en el que estaba de por medio quien dirigía la marca del cigarrillo y otra institución de Santiago. Ahí hay cosas así, feas desde el punto de vista de las libertades públicas. Aquí hay una carta que yo le mandé a don Antonio Guzmán Fernández, siendo presidente de la República, lamentándome que don Antonio Guzmán Fernández, quien fue testigo de mi colaboración desinteresada con el PRD, aceptara que en un gobierno suyo se impidiera que yo hiciera uso de los medios de comunicación. Y se lo expuse a don Antonio en una carta y se lo dije que, don Antonio, usted fue testigo que Ambiori Díaz y yo, por defender los derechos y libertades, fuimos encerrados. Don Antonio, y usted debe recordarse, estando Ambiori y yo detenidos en Santiago, usted llegó a la cárcel con 2 colchonetas en la cabeza para que Ambiori y yo descansáramos en una celda. Eso se lo expongo a don Antonio aquí. Y les pongo también lo que me ocurrió con el general Paulino Reyes de León, cuando bajo su jefatura fueron lanzados por el Océano Atlántico 3 niños, cada uno con un blog colgando. 2 de los niños se quedaron en el fondo del mar y uno quedó con vida y denunció lo ocurrido. Y por yo denunciar eso, Paulino Reyes de León me trancó, me allanó mi casa. ¿Y cuál fue el motivo de ese suceso? Porque yo tampoco había oído mencionar ese caso. Pues, se lo voy a relatar en síntesis.
Una hermana de don Antonio Guzmán estaba paseándose por la avenida George Washington, en la ciudad capital, y 3 muchachitos le arrancaron un brazalete. Luego los 3 niños fueron apresados en Santiago y el jefe de la policía era el señor Paulino Reyes de León. Bueno, para el día siguiente de ser apresados, los 3 niños fueron lanzados al Océano Atlántico por Puerto Plata. 2 todavía están bajo el mar y uno de ellos se les zafó el blog y subió, quedó con vida. Uchilora lo entrevistó y declaró al niño todo lo que había ocurrido. Y yo me hice eco de ese hecho y de otros que estaban ocurriendo en Santiago bajo la jefatura de Paulino Reyes de León. Se lo dije claramente en una carta pública que le di lectura por el programa La Situación Mundial, que transmitía bajo director Ramón de Luna. Y la mañana siguiente, mientras yo me encontraba en la primera Cámara de Penal de Santiago, ejerciendo mi oficio de abogado, se presentó el jefe del SS, le pidió permiso a la doctora Dulce Rodríguez de Gori para que suspendiera la audiencia para él bajarme de estrado preso, porque por la carta que le mandé públicamente a Roque Adame y al sindicato de periodistas de Santiago, diciéndole que Santiago no podía vivir bajo el terror de Paulino Reyes de León, y el caso específico que le citaba en la carta a Roque Adame y al sindicato de periodistas de Santiago fue ese hecho de los 3 niños que habían asaltado la hermana del presidente Antonio Guzmán. Eso está aquí. Y está la situación que se le presentó a Uchi y a Radamés en el periódico El Día. Aquí está también las maniobras que se utilizaron para impedirme a mí escribir por los medios de comunicación y también hablar por radio y televisión, porque yo denunciaba la situación en esa época de la zona franca de Santiago, época en la cual a las mujeres, hasta para irse a cambiar un paño con motivo de la menstruación, era con un reloj, y por yo denunciar esa situación, hicieron una campaña. En esa época, los dueños de empresas de zona franca, para que se me impidiera escribir y hablar por radio y televisión. Pero nada de eso me he victimizado. No me sentí víctima, simplemente estaba ejerciendo mi derecho a expresarme. Eso es con respecto a la libertad de expresión. Y con la libertad de tránsito, hasta en el gobierno de mi compañero y amigo Salvador Jorge Blanco, tuve problemas en los aeropuertos del país por yo ejercer mi libertad de tránsito. Por eso es que en este libro yo hablo de mi ejercicio de la libertad de tránsito y de la libertad de expresión y sus limitaciones. Yo creo que es útil también para los periodistas jóvenes de hoy que conozcan las diferentes etapas que ha vivido el país, que no han sido las más bellas, porque no fueron los mismos 12 años del doctor Balaguer que los 10 que él ejerció luego. Pero en tanto en los 12 como en los 4 de don Antonio, en los 4 de Salvador y en los siguientes, las libertades públicas nunca han estado libres de cortapisas. Y contra eso hay que luchar. A la juventud dominicana hay que reiterarle que luche, que bregue, que accione,
que obre, que trabaje para que el pueblo dominicano real y efectivamente vea en la Constitución y las leyes no un documento, no una pieza a la cual en cada noviembre se le llevan flores y se le rinden homenajes, porque no basta que los derechos y libertades de los pueblos estén plasmados en un documento, sino que lo importante es que esas libertades y derechos formen parte de la vida pública de los ciudadanos y ciudadanas, que cada quien se considere real y efectivamente con derecho a ejercer lo que en ella se consagra. Y en esa... Bien, vamos a colocar unos mensajes y seguimos esta conversación con el doctor Ramón Antonio Veras. No se mueva. Antonio Veras es nuestro único invitado de hoy para que aprovechar este espacio y presentar su nuevo libro Ejerciendo la libertad de tránsito y la libertad de expresión. Pero el doctor ha hablado bastante hoy de sus problemas, por sus inquietudes filosóficas en materia de política. Entonces yo pregunto al doctor Veras, ¿cómo ve la situación de Cuba, un país con el que él ha tenido vínculos por muchos años, incluyendo ser amigo personal del doctor Fidel Castro? ¿Cómo ve, Negro Veras, a la Cuba de hoy? Siempre he dicho y reitero, Cuba no es el paraíso que yo quisiera que fuera, pero tampoco es el infierno que pintan sus adversarios. Con sus altas y sus bajas, la revolución cubana ha sido la mayor conquista de los pueblos de América Latina y el Caribe en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Al pueblo dominicano y a la generalidad de los pueblos de América Latina y el Caribe les han dicho que nuestros pueblos viven bajo democracia, pero no le dicen que el concepto de democracia no es absoluto ni general. La democracia comprende siempre un sistema dentro del cual ella está. En la República Dominicana existe democracia para los que se benefician de ella. Para la minoría nacional dominicana, aquí hay democracia plena. Pero para lo que se llama pueblo, para los que comen a veces, aquí lo que hay es una dictadura. En Cuba hay una democracia. ¿De quién es la democracia que hay en Cuba? La democracia que hay en Cuba es una democracia de obreros, de campesinos y de soldados. Esa es la democracia que hay en Cuba. Una democracia de obreros, campesinos y soldados y sectores intelectuales. Para eso hay democracia. Allá hay dictadura para el que se le oponga a los intereses de esos sectores que son la mayoría del pueblo. Pero fijaos bien, en Cuba hay una democracia de obreros, campesinos y soldados y sectores intelectuales de la clase media.
Aquí hay una democracia de minoría. Entonces, en nombre de defender esa democracia en Cuba, los obreros, los campesinos, los soldados tienen el poder del Estado. El poder del Estado. De la misma forma que aquí en nuestro país, el poder del Estado lo tiene la minoría nacional. Esa es la teoría de Pareto. ¿Perdón? Esa es la teoría de Wilfredo Pareto, la teoría de 80-20. Siempre las minorías tienen más. Yo no sé. No. Aquí la minoría no tiene más. Aquí la minoría tiene todo menos, más. Aquí la minoría tiene todo. Aquí la minoría tiene todo. Y se ha visto que una democracia formal, que tiene una constitución, que tiene organismo, que tiene justicia, congreso, etc. Es una democracia formal. Pero la democracia real está en aquello que tiene el poder económico y social. En Cuba, ¿quiénes conspiran en Cuba contra el gobierno cubano? Hay los que quieren quitarle el gobierno a los obreros, a los campesinos, a los soldados y a los trabajadores intelectuales. ¿Quién le quiere quitar ese poder en Cuba a esos sectores mencionados? Adiós, los Estados Unidos. Y esa minoría que anda por ahí, por Miami, deambulando, rumiando pena. Esos son los que quieren quitar el poder a los que en Cuba están en el poder del Estado. Y al pueblo hay que decirle, perdón, Tony, a los pueblos hay que decirle, el Estado no es un centro para baile ni para juegos. El Estado es un poder. Y ese Estado ha existido desde el momento en que una clase se impuso oprimiendo a la otra. El Estado dominicano no es de obrero, de campesino, no. El Estado dominicano es de la minoría nacional que ha gobernado este país siempre. Ella puede gobernar Danilo, Leonel, Hipólito, Salvador, Don Antonio, Balaguer, Luis, pero el Estado, el poder, es de la oligarquía nacional. Que no me vengan a decir, amigo, ni a nadie con sano juicio, que el Estado dominicano es el Estado de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores. Ay, por favor, eso no. Y en Cuba, allá lo que pasa es que allá la tortilla se voltea. Allá la tortilla es que los obreros, los campesinos, los soldados, los trabajadores intelectuales, esos son los que están en el poder, y ellos se van a dejar quitar el poder. No. Ellos tienen que defender su poder político, poder que le surgió al pueblo cubano de la punta de un fusil. Los que gobiernan en Cuba no llegaron ahí haciendo trampa en una urna. No. Ese es el poder del 26 de julio, que bajó de la Sierra Maestra y derrotó el ejército batistero, un ejército que había servido para llenar de sangre y luto al pueblo de Cuba. Entonces se volteó la tortilla, ya hay un ejército, el ejército del 26, que es el ejército nacional de Cuba. Ahora, siempre hay que ver, con sano juicio tiene que preguntarse, pero ¿por qué los cañones lo enfilan contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Y el de Evo Morales. ¿Pero por qué? Porque esos gobiernos les sirven a los ricos, a los latifundistas, a los ricachones, a los grandes poderes económicos, o porque les sirven a los de abajo. Particularmente yo he dicho siempre, yo puedo desaparecer mañana del mundo de los vivos, pero yo me transaría porque el día que coloquen
mi cuerpo en una caja, si es que lo colocan, el pueblo dominicano tenga derecho a la salud y educación. Esas dos cualquiera diría, nada más. Derecho a la salud, que en Cuba es gratis. Derecho a la educación, que en Cuba es gratis. Entonces, nada más. Nada más. Pensemos en eso. Y que cada quien en la República Dominicana diga, ¿y por qué no disfrutamos nosotros de una educación gratuita? ¿Por qué nosotros no disfrutamos de una salud gratuita? O sea, hay que ser realistas, son sistemas diferentes. Y yo también sostengo, el más atrasado de los modelos socialistas como el de Cuba, para los pobres, es 1000 veces mejor que el más desarrollado de todos los capitalismos como de los Estados Unidos. Me explico, ¿eh? El modelo socialista de cualquier país es mejor para los pobres que el más desarrollado sistema capitalista, incluso el de los Estados Unidos, que es donde el capitalismo ha llegado, hasta allá arriba, donde ya la fuerza productiva no dan más. La potencia del mundo. Doctor, una frase contra Balaguer le costó la vida a Narcisazo. Narcisazo yo no creo que fue una frase. Narcisazo fue un luchador social y político, militante revolucionario. O sea que no se puede ver una persona por una palabra. Eso no es así. A mí no lo mataron por una palabra, ni a Orlando Martínez. No fue... siempre hay que ver en la persona no un hecho aislado, sino su accionar en el medio social. Si no lo mataba por una palabra que dijo, lo mataba por otra, porque un luchador social es quien se involucra en los problemas. Santiago, a Narcisazo, a Minabel, a Otto Morales, pero también, yo recuerdo también a Ramón Vargas Vila, a Momoncito, un jovencito de Pueblo Nuevo, a un jovencito de Pueblo Nuevo, de nombre Vargas Vila, ahí en la calle El Sol, la primera planta del edificio de la gobernación, le desprendieron los testículos, los testículos se los desprendieron a Vargas Vila por un acto, no, porque era un revolucionario. Eso fue en el gobierno de Balaguer, eso fue aquí en Santiago, y el papá tuvo tanto valor que él veló a su hijo en una caja desnudo para que vieran que le habían desprendido los testículos. Por una palabra, no, porque él era un activista. Vargas Vila los conoce la generación de nosotros. Lo que pasa es que hay mucha cuenta por arreglar. No de resentimiento ni de odio, sino eso forma parte de la lucha social. Doctor, un minuto para que reitere ya la presentación oficial de su nuevo libro. En este nuevo libro, yo reitero, y van las gracias a Ulises, a Mauri, Jaime, el personal de Teleuniverso, nuevamente las gracias. Y a la comunidad dominicana le pido que dentro de sus posibilidades tenga a su alcance este libro. Y a las instituciones benéficas de Santiago, a las que no persiguen fines y lucro y que tengan disposición de vender este libro, yo se lo regalo. Y este libro fue costeado con recursos económicos personales. Este libro lo pagué yo. Y estoy en posición de regalarse a la institución sin fines de lucro que pida una determinada cantidad con el compromiso de venderlo.
me resta decirle que dentro del contenido de este libro está las cartas que se cruzaron el doctor Salvador José Omar Jorge Blanco como presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, porque a Negro Veras le negaron la visa para visitar a Puerto Rico a un congreso. En este documento están las cartas que se cruzó el embajador norteamericano de la época con el doctor Salvador Jorge Blanco y otros miembros de la Asociación de Abogados de Santiago, entre ellos Mayito Rodríguez, Campillo Pérez, ya fallecido, Julián Cerulli, Segundo Pichardo, que para descanse, Dulce María Díaz y otros que todavía viven. Aquí en este libro se recoge parte de lo que fue esa etapa de los 12 años y también la de don Antonio y la de Salvador. Muchas gracias al doctor Ramón Antonio Veras por la presentación de su libro, por haber escogido el cafecito para hacerlo. Recordamos que el libro está a la venta en las librerías Cuesta, Santiago, Santo Domingo, y también la señora Verónica Ascensión puede facilitárselo llamando al 809-532-2374. 809-532-2374. Aquí termina el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso. Gracias.